Saludos, mi nombre es Jennifer Navarro, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy les hablaré de la teoría del productor y la teoría de los costos de producción. La teoría del productor analiza la forma en que el productor combina varios insumos para producir una cantidad estipulada de manera económica y eficiente, minimizando los costos. Esta teoría se divide en corto y largo plazo. El corto plazo se refiere o se caracteriza porque al menos uno de los dos factores productivos debe permanecer fijo. Recordemos que los factores productivos son tierra, capital y trabajo. Y en largo plazo, pues todos los factores de producción van a ser variables. Desarrollaremos el siguiente ejemplo con el que podremos abarcar la teoría de producción a corto plazo. Yo escogí la empresa Botsi, es una empresa productora y comercializadora de calzado, bolsos y accesorios de marroquinería en cuero, cuyo origen es antioqueño. Y para el ejemplo utilizaremos la fabricación de correas. Entonces, tenemos la siguiente tabla donde nos muestra el factor fijo que posee Botsi, el factor variable, que es el que va a adquirir, el producto total, el producto medio y el producto marginal. El factor fijo vendría siendo en este caso las máquinas. El factor variable son los empleados que se requieren y el producto total son las unidades de correas que produce el factor variable combinado pues con otros factores o recursos. Entonces tenemos que Botsi cuenta con dos máquinas. Actualmente no cuenta con ningún trabajador, por ende no tenemos producto total ni producto medio. Entonces a partir de ahí Botsi contrata a una persona la cual produce 25 unidades de correos. En la medida que va aumentando el factor variable, pues el producto total va a aumentar. Estos valores son supuestos que se hacen para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, en la medida que el factor variable va aumentando, el producto total va aumentando. Ahora, el producto medio. El producto medio es el nivel de producción obtenido por una unidad del factor variable. ¿Cómo lo hallamos? A través de la siguiente ecuación. El producto medio es igual al producto total sobre el factor variable, que en este caso vendrían siendo los trabajadores, o L hace referencia a trabajo. Entonces, sería 25 entre 100 entre 1, 55 entre 2, 80 entre 3, 100 entre 4, 115 entre 5, 125 entre 6 y así sucesivamente para poder hallar el producto medio. El producto marginal es el producto adicional obtenido por una unidad adicional del factor variable. Para hallarlo lo hacemos a través de la siguiente ecuación. Producto marginal es igual a variación en producto total sobre variación en unidades del factor variable. Entonces, para obtener esta información, pues tenemos que desarrollar la ecuación. Entonces, variación en producto total vendría siendo la última unidad obtenida sobre la primera unidad obtenida. La resta de estos dos nos va a dar el producto total. La última unidad utilizada el factor variable sobre la primera unidad utilizada el factor variable, la resta de estos dos nos va a dar las unidades del factor variable. Estos dos se dividen, entonces nos daría como resultado el producto marginal. Pero para hacerlo de forma más simple, como el factor variable varía en 1 siempre, lo que hacemos es restar el producto total. Entonces es 25 menos 0, 55 menos 25, o sea, la última unidad producida sobre la primera unidad producida. 25 menos 0, 55 menos 25 y así obtendremos el producto marginal. Ahora pasemos a graficar. Entonces tenemos en la siguiente gráfica el producto total. En el eje Y tenemos las unidades del producto total y en el eje X las unidades del factor variable. Y en la siguiente gráfica tenemos las unidades del producto medio y producto marginal y las unidades del factor variable. Entonces,
Como podemos observar, en la medida que vamos aumentando el factor variable, el producto total va a ir aumentando. Entonces, volviendo a la tabla y analizando un poco, podemos observar que cuando el producto marginal es 0, el producto total es máximo, 125. ¿Eso a qué hace referencia? A que este es el nivel máximo de producción de BOTSI en la fabricación de correos. A partir de allí, ya BOTSI no cuenta con los insumos o la maquinaria o los ingresos suficientes para que la producción sea mayor. Entonces, la contratación de un séptimo y de un octavo trabajador es ineficiente, puesto que la producción no va a variar. Entonces, eso es lo que nos muestra la gráfica. El punto máximo, como les acabo de comentar, de BOTSI para la producción de correa viene siendo 125 o el punto 6. Y a partir de ese punto la producción empieza a variar. Entonces, analizando esta gráfica del producto medio y producto marginal, encontramos una intersección donde se encuentra el producto medio con el producto marginal. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a que no se están utilizando de manera eficiente los factores fijos y variables. Puede deberse a que hay desperdicio, a que se están sobreutilizando los trabajadores. Entonces, como no se está haciendo uso eficiente de los factores fijos y variables, pues la producción media va a ir descendiendo junto con la producción marginal en ambos casos. O sea, los trabajadores no están siendo productivos ni eficientes a la hora de generar más cantidades de correas, y por ende, pues eso va a generar que no se tenga un mayor número de unidades de correas. Entonces, en este punto, en el punto 6, es en el punto en el que todo productor debe permanecer. ¿Por qué? Porque es el punto donde la producción total es máxima, donde se alcanza la utilización óptima de los dos factores de producción. O sea, no hay desperdicios, no hay sobreutilización de los factores variables, los trabajadores están siendo eficientes, están produciendo más cantidades o han producido la cantidad total de correas. Entonces este es el punto en donde todo productor debe permanecer, porque no hay desperdicio, como lo acabo de mencionar, se están haciendo uso de ambos factores de manera eficiente. Ahora pasemos a la teoría del productor a largo plazo. En la teoría del productor a largo plazo tenemos las curvas isocuantas y las líneas isopostas. Las curvas isocuantas muestran las diferentes combinaciones de los factores de capital y trabajo que permiten obtener un determinado nivel de producción. Se caracterizan porque no se cruzan, las curvas isocuantas no se cruzan, son convexas al origen, tienen pendiente negativa, y la curva inconvexa más alta se refiere al nivel de producción más alto. Entonces, esto es a lo que hace referencia a las curvas inconvexas, la combinación. En este caso, en el plano cartesiano tenemos la combinación de capital y trabajo. Entonces, las diferentes combinaciones que el productor haga de estos dos factores va a tener como resultado una curva isocuanta. Entonces, estas curvas, como ya lo mencioné, son de pendiente negativa.
¿Por qué dependiente negativa? Porque hay una relación inversa de la utilización de los factores con la reducción de costos. ¿Cómo así? El hecho de que el productor reduzca los costos, o sea, la manera como el productor reduce los costos es combinando estos dos factores. Él dirá, por ponerles un ejemplo, una máquina me sale mucho más costoso que contratar 2 empleados. Entonces, él prefiere tener menos máquinas y más trabajadores que tener más máquinas y menos trabajadores, porque le resulta más económico tener trabajadores que igual le van a producir la misma cantidad que teniendo una máquina. Entonces, por decir algo, por poner un ejemplo, el productor de Botsy en correas, para producir 50 correas necesita de 5 máquinas y 3 trabajadores, por poner un ejemplo. Eso vendría siendo este punto de la curva. Pero resulta que para reducir costos, él decide, en vez de tener 5 máquinas y 3 trabajadores, tener 3 máquinas y 6 trabajadores. Entonces, que en costos es lo mismo. O sea, aquí se está ahorrando un dinero, porque la diferencia entre las máquinas y los trabajadores es muchísimo mayor. Entonces, él lo que hace es dirigir sus recursos hacia la adquisición de más mano de obra para así reducir los costos. Obviamente esa combinación pues no va a generar una afectación en el nivel de producción, en las cantidades producidas. Ahora pasemos a las líneas isocostos. Entonces, para entender este tema, lo desarrollamos a través del siguiente ejemplo. La empresa Botsy para la fabricación de correas mensuales cuenta con un presupuesto de desembolso de 10 millones de pesos. El precio unitario de las máquinas es de 1 millón de pesos y el precio por trabajador al mes es de 500.000 pesos. Estas curvas isocostas muestran las combinaciones de trabajo y capital que puede comprar una empresa dado el desembolso total y los precios de los factores. Se caracterizan porque la línea es recta dependiente negativa, ya les explico. Entonces, desarrollemos a través del ejemplo lo que es una línea isocosta. Entonces, el Botsy cuenta con un desembolso de 10 millones de pesos y para poder producir correas necesita comprar máquinas y necesita contratar empleados. Entonces, para una máquina me cuesta 1 millón de pesos y contratar un empleado al mes cuesta 500.000 pesos. Entonces, yo hice una tabla de combinaciones. Si Botsy, suponiendo que yo sea la empresa, el productor Botsy, decido que todo ese desembolso va a ser para la compra de máquinas, puedo obtener 10 máquinas, pero no puedo obtener mano de obra. Pero si yo, a lo contrario, en vez de decidir por comprar solo máquinas, decido solo por contratar personas, entonces puedo contratar 20 personas, pero no puedo comprar máquinas porque nada más cuento con 10 millones de pesos. Entonces, la línea isocosto, estos son los puntos fronterizos o de quiebres de la línea isocosto. El máximo que puedo obtener con el desembolso de personas y el máximo que puedo obtener de máquinas. Entonces, como la línea isocosta hace referencia a la combinación de ambos factores, entonces yo hice una combinación teniendo en cuenta, claro,
desembolso. Entonces, si contrato 18 personas, puedo comprar una máquina. Si compro 2 máquinas, puedo contratar solo 16 personas. Si compro 3 máquinas, puedo, y así. Aquí vemos las diferentes combinaciones. Entonces, luego de tener esta información en un plano cartesiano, graficamos estas combinaciones. Y esto nos dará la recta de balance del productor o la línea isocosta. La línea de isocosta. Entonces, ¿qué nos muestra esta línea? La línea nos muestra que este es el máximo. Estas es las combinaciones. Cada punto de esto nos muestra las combinaciones de la tabla anterior. O sea, las combinaciones se refiere a la distribución del recurso en la adquisición de ambos factores. Entonces eso es lo que nos muestra. Esto representa, la línea representa el presupuesto o el desembolso total. Y los puntos, las combinaciones. Entonces, eso es lo que quiere decir una línea isocosta. El límite cuando se combinan o se compran los dos factores de producción, se adquieren los dos factores de producción, el límite que tiene el productor al tener un desembolso de 10 millones de pesos. Entonces, la línea es recta de pendiente negativa. ¿Esto qué hace referencia? Hace referencia a que si el productor utiliza más trabajadores, es decir, utiliza más trabajadores, 6 en este caso, debe comprar menos máquinas. En este caso serían 7, como por aquí arriba. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto restringido. Entonces eso dará como resultado que quede por debajo de la línea del presupuesto. Perdón. Eso a lo que hace referencia es a la pendiente negativa. O sea, el querer obtener más de un factor implica reducir pues la adquisición del otro factor. Si se observa cualquier punto por debajo de esta línea recta, significa que se invierte menos, o sea que no se utiliza todo este valor. Entonces eso es a lo que hace referencia la línea isocosta. Ahora pasemos a la teoría de los costos de producción. La teoría de los costos de producción lo que busca es mostrar los gastos en que incurre pues el productor a la hora de fabricar bienes o servicios. Entonces, los costos para el caso de corto plazo tenemos costos fijos totales, costos variables totales, costos totales a corto plazo, costos fijos medios, costos variables, costo medio, costo marginal. Entonces, estos son los costos en los que incurre el productor en el corto plazo, pues para fabricar o producir bienes o servicios. Entonces, para poder entender pues cada una de estas fórmulas se desarrolló la siguiente tablita donde muestra en este capso, en esta columna las cantidades producidas, en esta columna el costo fijo, que el costo fijo viene siendo esos costos que no están ligados directamente con la producción y que son necesariamente tienen que pagarse sí o sí. ¿A qué nos referimos con costos fijos? Nos referimos a los costos en los que independientemente del volumen de producción se deben asumir. Ejemplo, el arriendo del local, el pago de la administración, el pago de la vigilancia. Tenemos costos variables que son los costos que sí varían de acuerdo a los volúmenes de producción. ¿Cuáles pueden ser esos costos variables? Los salarios de los empleados, la compra de materia prima, en fin. Ahora, para obtener el costo total dice que la fórmula es costo fijo más costo variable. Entonces, es costo fijo más costo variable. Nos va a dar como resultado el costo total.
El costo fijo medio es el costo fijo entre la cantidad. Costo fijo entre la cantidad. Nos va a dar costo medio. El costo variable. La fórmula es costo variable entre cantidad. Entonces, costo variable entre cantidad. El costo medio variable, el costo medio es costo total entre cantidad y el costo marginal es la variación en costo total sobre la cantidad. En este caso, la cantidad varía en 1, entonces siempre la división será entre 1. Entonces pasa lo mismo que con el corto plazo en la teoría del productor, que es la diferencia entre el último costo total sobre el primer costo total. Y así obtendremos la tabla de costos en los que incurre el productor a corto plazo para producir, en el caso del ejemplo anterior, correas. Entonces dice que tiene unos costos fijos para pago de arriendo, o sea, cada unidad de correas debe aportar al costo fijo 50,000 pesos, y para producir esa unidad de correa se requieren 50,000 pesos. La suma de esos dos costos da un total de 100,000 pesos. El costo fijo medio es el costo por unidad producida, o sea, lo que cuesta producir una unidad de correa. Y el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional. En la medida en que voy adicionando más cantidad de correas, pues me va mostrando la variación. Eso es todo, muchísimas gracias.